travestis. Yo que travestis creo que ha habido en 2 de mis novelas. El único cuento que tiene ese tema. Prostitutas sí ha habido unas cuantas. Y, a ver, yo me crié en Buenaventura. Buenaventura es un puerto, ustedes lo saben. Pero no solamente es un puerto, Buenaventura es una fundación prostitutaria. En Buenaventura, en cada esquina había un bordel. Y yo pasé mi infancia y mi adolescencia conviviendo con todo este mundo. Entonces es normal que todo eso apareciera en los cuentos. Después, sin embargo, en las últimas novelas mías no aparece esa prostituta. Aparecen otras formas de prostitución. Aparecen las preparos, por ejemplo. Claro, a medida que... Y hay una sofisticación mayor en la prostitución. Por ejemplo, una novela que a mí me gusta mucho, y debo decirlo que me gusta mucho, que es Batallas en el Monte de Venus. Ya el título es una sugerencia erótica. Batallas en el Monte de Venus es una mujer, una madre que tiene una hija muy hermosa y que empieza diciéndole: la debilidad de los hombres será tu fortaleza. Ese es el principio de la novela, y con ese principio desarrollo toda la novela. La debilidad de los hombres será tu fortaleza. Y esa niña hermosa crece en ese mundo falto de escrúpulos de la mujer. La mamá se llama Virginia. Yo me han preguntado si tenía que ver con la vida. No tiene nada que ver con ninguna. Pero esa niña crece en un mundo corrompido por el dinero, en una serie de valores corrompidos también por el dinero. Digamos, es una Colombia más actual, es una Colombia de los últimos 30 años, donde las formas de prostitución tradicionales son prostituciones menores, comparadas con esta otra inmensa prostitución que es cotidiana, y que no es solamente, no solamente es la venta del cuerpo a un cliente, es la venta de algo mucho más esencial, es la venta de la conciencia, una conciencia vendida en un mercado en el que todo parece tener valor. Entonces, los últimos años de mi creación literaria, esa es la forma de prostitución que aparece. Las putas tradicionales desaparecieron porque además desaparecieron de la geografía colombiana casi, quedan en los pueblos. O sea que no se escribe. Porque una de las quejas, y bien divertida, a mí me parece vulgar, una de las quejas de las antiguas prostitutas es: este negocio está muy mal, es que la muchachita ya se lo dan al novio. Maestro, usted ha sido entrevistado a lo largo de su vida muchas veces, pero ¿hay alguna pregunta que le hubiera gustado que le hicieran y no le han hecho? Háganlo usted. Entonces yo tendré chance de pues si no se la van a hacer. Tomo el cupo. ¿Cómo? Lo de Patricia también. Que va a tomar el cupo. Patricia la palabra. Dale, Judite. Tenemos unos 15 minutos. Y es en qué momento, cuál es su proceso para saber, por ejemplo, si una idea o algo que usted tiene o una imagen, según como parte usted para escribir, es un cuento o es una novela, o en qué momento usted piensa ya lo que estoy escribiendo aquí es como relleno y esto mejor es un cuento que una novela, por ejemplo. Eso es una buena pregunta. Yo al menos empiezo con una historia muy breve. A ver, hay muchos escritores clásicos incluso, han escrito decálogos sobre escritura y son conocidos los decálogos, por ejemplo, de Poe sobre el cuento fantástico, de Quiroga, Cortázar. Casi todos los grandes escritores han escrito en broma o en serio un decálogo. Yo particularmente nunca empiezo una historia sabiendo a dónde va la historia. Yo no sé a dónde va una historia que empiezo. Es decir, yo no sé en lo que va a terminar una idea o una imagen sobre la cual empiezo a escribir. Entonces dejo que sea la propia historia la que tome vida. En ese sentido, me doy cuenta cuando esa historia no da más que para un cuento y cuando la misma historia va reclamando un mayor espacio, reclama un mayor espacio para respirar, para estirarse naturalmente, porque el crecimiento no es un crecimiento provocado. Yo diría que el gran error es provocar el crecimiento de una historia.
Es decir, y volver un cuento, volverlo novela. No, es la misma historia la que pide prolongarse. Son personajes que se la atraviesan, por ejemplo, a una... Yo había pensado, a ver, un cuento en el cual fuera solamente una persona contando algo, pero en el transcurso de la escritura aparece otra persona que interfiere en la vida de ese personaje. Y lo encuentro tan atractivo que me tengo que darle cabida a ese otro personaje. Y eso va dando, en la misma marcha va dando la sensación de que ya no alcanza el cuento solamente, de que el cuento no es suficiente. Yo suelo poner un ejemplo, es el ejemplo de los abanicos que lo usan tan maravillosamente bien las mujeres. Y es que uno sabe el tamaño del abanico según el paisaje que empieza a abrirse. Según el paisaje usted sabe el tamaño de las varillas de ¿sí? Entonces, si aquí se me insinúa un paisaje que yo apenas veo un detalle, este abanico va a tener una cantidad de varillas mucho mayor. ¿Por qué? Porque el paisaje es menor comparado con lo que va a hacer. Creo que no lo explico muy bien. Pero uno siente que la historia le pide algo. Y la tendencia es a dejarse llevar. Yo al menos me dejo llevar de la historia. Yo no sé cuándo una historia va a ser. Muchas veces he empezado una historia y digo, esto me va a dar para una novela breve, para una novela corta. Pero no, resulta que va creciendo y me desborda. Entonces ahí es donde el escritor es de alguna manera novelista, es una especie de medium. Es una especie de medium, es una especie también de amanuense, de alguien que está dictando. Por supuesto, conscientemente, a ver, yo termino de escribir cada día que termine de escribir, y vuelvo a leer ya conscientemente lo que escribí. Y al leer conscientemente lo que escribí puedo ver aquellos excesos que tenía en la escritura que se ha desarrollado de una manera inconsciente o sobre todo dominado por la intuición. Ese ejercicio de la crítica se hace en frío y lo hacemos en frío para retomar otra vez. Pero lo que yo les puedo asegurar es que yo no he escrito nunca un cuento en dos partes. Y si yo me he sentado y el cuento lo he terminado el mismo día. Tengo la sensación de que se interrumpe el cuento, el ritmo y la voz que cuenta el cuento se me va a dañar. Pero si lo reviso. Después lo reviso. Pero el cuento incluso los cuentos más extensos, el cuento más extenso que he escrito, quizá tenga 25 cuartillas. Y también fue... Todo escrito de un solo tirón. Pero entonces, en ese ensayo para un proyecto de novela sobre Cartagena, ¿usted ya tenía estructuradas las voces de ficción que iba a...? No. Entonces la novela salió de ahí. No. Yo hice me pidieron presentar una ponencia, creo que te refieres a eso, Sí. sobre Cartagena y la novela. Entonces yo decía, las grandes novelas que hay sobre Cartagena son novelas como las de Germán Espinosa, que transcurren en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Las novelas de Roberto Burgos Cantor transcurren en los patios del barrio, de los barrios populares de la ciudad. No hay una novela que englobe la ciudad. Es decir, que haga un recorrido topográfico por las diferentes culturas y clases sociales de la ciudad. Yo hice esa ponencia sin pensar que un día iba a escribir, iba a sentir la necesidad de escribir una novela en la que estuviera presente, por lo menos topográficamente, todas las Cartagenas. La Cartagena pobre, miserable, marginal, y la otra Cartagena opulenta, de Boca Grande, Castillo Grande, el centro histórico, el centro amurallado, y que de alguna manera mis personajes recorrieran toda esa topografía, porque la madre de Keila recorre diariamente esa topografía, de la extrema miseria a la extrema opulencia. Pero eso no fue para ser coherente con la ponencia que había presentado en aquel congreso, ¿no? Algunos críticos lo han dicho, es como si usted hubiera hecho un esquema de la novela que iba a escribir. Siento desmentirlo, no, de ninguna manera. A mí me dio esa impresión, me pareció que era las voces de ficción. No, de ninguna manera.
Y el primer sorprendido cuando escribí Rencor y empecé a recibir las primeras críticas de Rencor, elogiosas y que me revelaban cosas que incluso yo no me daba cuenta que había escrito en la novela, el primer sorprendido fui yo. Dije, mire cómo uno va dejando como cascaritas por ahí en el camino y de pronto vuelve a ellas sin darse cuenta. Pero le puedo asegurar que de ninguna manera. Porque yo no creo que... ¿Qué tiempo transcurrió entre el ensayo y la... 4 o 5 años transcurrieron. Yo no creo que las obras de ficción nazcan de ideas. Conozco grandes escritores cuyas obras de ficción nacen de ideas. Les voy a poner un ejemplo de un novelista que seguramente ustedes han leído y admiran, Saramago. Casi todas las novelas de Saramago son alegorías alrededor de grandes problemas filosóficos o grandes problemas sociales. Yo creo que Saramago, en una tradición de moralistas que viene del siglo XVIII, que viene de Gulliver, que viene de los grandes moralistas del XVIII, Saramago tenía primero una idea: yo voy a demostrar esto. A ver, a mí no me gusta, por ejemplo, que la península ibérica esté en Europa, cuando se estaba haciendo Europa. Voy a escribir una novela donde voy a probar que la península ibérica en los Pirineos se corta, se agrieta y entonces se convierte en una balsa de piedra que empieza a nadar por África y por América, pero que nada y cucas para Europa. Es decir, dando a entender, la península ibérica no tiene vocación europea. Y lo demostró. Yo quiero demostrar que la democracia que nosotros, en la que vivimos, no es perfecta, que la democracia puede ser antidemocrática. Entonces, imagina el ensayo sobre la lucidez. En un país X gana el voto en blanco y ninguno de los ciudadanos que votaron en blanco se puso de acuerdo. Para el Estado eso es una conspiración, hay que buscar al culpable de la conspiración, porque ganó el voto en blanco, no ganó la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ganó el voto en blanco, eso no está incluido en la democracia. Y entonces el Estado se excede y busca, y como no encuentra culpables de esa conspiración, se los inventa y inventa archivos expiatorios. Yo creo que Saramago construyó primero una idea sobre el Estado y sobre la falencia de la democracia representativa sobre todo. Y yo creo que quiso también construir una historia, una alegoría sobre los excesos del Estado en el ensayo sobre la ceguera. ¿En razón de qué? Porque una serie de personas en una ciudad X empiezan a volverse ciegos y no hay diagnóstico científico que explique la ceguera. ¿Por qué motivo el Estado los recluye como si fueran apestados? ¿Y por qué los recluye en un campo de concentración? Ahí hay unas ideas previas. El escritor quiere demostrar algo, no en mi caso. Es decir, yo no parto de ninguna idea ni quiero demostrar absolutamente nada. Y si demuestro algo es a posteriori.